Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a colocarme por aquí el cronómetro porque así uno no se, no se despista y siempre en los turnos es importante el turno de metodón y las charlas porque a lo mejor al final tiene que pegar un sprint y bueno, es mejor no pasarse e intentar un poco cubrir los tiempos. Bueno, eh, la presentación que voy a hacer podría considerarse la segunda parte de la charla que ha dado Antonio y está dividida en dos partes. La primera parte, pues creo que un poco mi orientación ha sido para dar a conocer o profundizar, aunque en el discurso y a lo largo de las sesiones ya se han hablado y se han ido comentando algunos temas vinculados con los sistemas de información geográfica o las tecnologías de información geográfica y del uso de la información geoposicionada, que en este proyecto es fundamental. Y creo interesante por hacer un resumen para ver un poco las capacidades y por dónde nos movemos y para aquellas personas y empresas que no la conozcan, ver las opciones que tenemos. Y la segunda parte, pues explicaremos la parte del desarrollo que se hizo vinculado con el proyecto Fase Proxim y bueno, basado en estas rutas condicionadas, en este caso un costo tan importante como ha comentado Antonio a través de generar rutas seguras, ¿no? Bueno, mi nombre es Patricio Soriano, como ya ha comentado Pepe. Quiero también agradecer al aula y a Pepe especialmente pues, dar la oportunidad de estar hoy aquí y actualmente soy el responsable del área de Sistemas de Información Geográfica y Desarrollo de Heinova. Heinova es una empresa con sede en Pamplona, como veis mi acento no es nada navarro. Yo soy aquí de Córdoba y una de los primeros proyectos en los cuales participar en Andalucía fue este mismo y para mí, bueno, traer a mi ciudad o Andalucía y empezar a poder desarrollar proyectos desde mi empresa, pues la verdad es que fue también una satisfacción, ¿no? Heinova, como comento, es una empresa especializada en el tema de consultoría y formación relacionados con el territorio, con la gestión del territorio y ambiental, y tiene principalmente tres áreas de desarrollo de negocio. Una parte la formación, llevamos más de 15, 12 años creo que dando formación en dos sectores, a nivel instrumental, todo lo que son las tecnologías vinculadas con la información geográfica, desarrollo, librería, API. Y bueno, creo que también aquí es bastante interesante decirlo porque desde hace ya 2 años tenemos un máster de Sistema de Información Geográfica de código abierto y apostamos profundamente en tecnologías de open source, ¿no? Y luego hay otra rama de formación ya dedicada a temáticas pues, ambiental, forestal, minería, análisis de huella de carbono. Eso es un poco el área de formación y que también somos bastante conocidos a nivel nacional, aunque ponemos en el mapa España, pero bueno, toda la formación virtual pues cubre cualquier parte del mundo y tenemos mucho en temas de América también. Me voy por por aquí, aunque vienen 3 apartados, pero el siguiente grupo está vinculado del área de territorio. Hacemos todo lo que son planeamiento y documentos normativos vinculados con planeamiento urbano, planes de gestión, planes de frente a inundaciones, emergencias. Actualmente estamos desarrollando 2 proyectos importantes, un plan territorial en la zona de Extremadura y aunque, bueno, es raro que todavía no ha salido, pero desde ayer ya es público que, bueno, hemos conseguido junto en UTE con otra en un estudio de arquitectura de Córdoba, pues montar o trabajar y desarrollar el plan de gestión del casco histórico de la ciudad. Al ser declarado de la UNESCO, debe tener un plan de gestión y aquí el peso de la información geográfica a nivel de análisis de indicadores y plan de gestión va a jugar un peso muy importante y vuelvo a repetir que para mí es muy es un orgullo poder ya volver a trabajar en mi ciudad y en este proyecto con tanta entidad. Y el último, el área que yo coordino, es ya el vuelco y el seco principalmente la aplicación de las tecnologías a nivel de consultoría en diferentes temáticas, como esta que habéis visto, localización de implantación idónea para huertos solares, consultoría zonas verdes, bueno, consultoría pura y dura, donde el peso de lo espacial es fundamental.
Bueno, durante la sesión se ha hablado de las TIC, pero en el ámbito en el que nosotros movemos le añadimos un nuevo objetivo que son las tecnologías de información geográfica. Aquí, bueno, pues de una forma muy sencilla, aunque esto se puede complicar lo que queramos, son todas estas herramientas informáticas que nos manejan o permiten trabajar con información geolocalizada. Normalmente hay una coletilla que se repite mucho en estas sesiones cuando se explican estos tipos de tecnologías, es que se trabaja con información geográfica y aproximadamente el 90% de la información que manejamos y que se genera puede ser localizada. Si alguien es capaz de decirme algún evento que se produce que no es capaz de ser localizado en la superficie terrestre, incluso marítima, le invito ahora a una cerveza sin problema en la barra libre, pero creo que nada, incluso hay aplicaciones a nivel de mapas de sonido, tema de sentimiento, fotografía, que puede plasmarse geográficamente sin ningún tipo de problema con lo que vemos, el volumen de datos que es y el tratamiento de ese componente. De una forma muy sencilla, estas tecnologías nos van a permitir editar, trabajar, visualizar, consultar, mantener este dato georreferenciado, pero yendo un poco más allá, moviéndonos ya en todo lo que es los Business Intelligence y en este sector es el Location Intelligence, nos van a ayudar a tomar decisiones vinculadas con monitorización, identificación de problemas, realización de pronósticos. Un ejemplo muy claro de esto, y que seguramente no ha pasado tantas cosas que se nos olvida, pero si recordamos la erupción del volcán de La Palma, seguro os suena todas las cartografías, los 3D, la evolución de la colada, las mediciones, el análisis de carreteras que estaban cortadas, la afección de parcelas, de cultivo e industrias. Pues estos son los tipos de problemas a que dan cobertura estas tecnologías. El stack de programa es muy amplio, entonces nosotros en Innova para nada estamos especializados en todo, pero bueno, por lo menos ponemos aquí, incluso muchas de estas tecnologías se han ido comentando en la sesión relacionada con la agricultura de precisión, la sensorización. Principalmente tenemos los sistemas de información geográfica. Nosotros trabajamos y apostamos por el programa QGIS, que es de software libre, somos parte de la Asociación de QGIS España también. Pero cada vez más estamos manejando librerías que permiten gestionar esa información y analizarla sin necesidad de una interfaz gráfica, ¿vale? Librería, aquí está pegando muy fuerte Python y luego en el análisis tenemos toda la parte de R, pero contamos también con esas posibilidades, con lo que también nos permite integrarlas en cualquier otra de las plataformas e interactuar, ¿no? Todo lo que es el mapeado, la toma de datos en campo, la sensorización, como hemos visto, pues están también vinculadas con este sector y tienen sus propias tecnologías y sus propias metodologías y sus propias disciplinas científicas, por supuesto. El levantamiento típico de la topografía a la que se incorporan toda la documentación que se genera mediante drones, y un clásico en ese sentido que ha evolucionado sobre el volumen de información que se genera, todo lo que son las redes y las constelaciones de satélite. Aquí ahora mismo tenemos la suerte de contar con la constelación de Galileo, que nos suministra información creo que aproximadamente cada 14 días, con un volumen de datos, no solamente la típica imagen, sino cálculos de vegetación, irrigación. Por ejemplo, se ha utilizado a nivel de control de movimiento de torres y documentación en el conflicto y en la guerra de Ucrania. Entonces, tenemos gran cantidad de información que necesitas y que podemos gestionar y podemos utilizarla. A nivel de visualización, de forma clásica, la cartografía, pues se incorpora toda la visualización en la web. Hemos visto también algunas posibilidades en otras sesiones. El tema del web mapping, como comento, cada vez tiene más peso y hemos visto algunos ejemplos del tema del GIS interior. Si buscáis un ejemplo muy interesante que está dentro de Barajas, del aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas, la aplicación de rutas interiores que te ayudan a localizar y a buscar la mejor ruta para llegar a tu terminal. Entonces, no estamos en un exterior donde hay un GPS, sino son mediante balizas y gestión con móvil, donde estamos vinculados. Incluso hay algunos ejemplos de temas de documentar cómo transcurren los clientes, por ejemplo, en el Corte Inglés.
Les digo qué zonas frecuentan más, qué zonas frecuentan menos. El ejemplo estaba bastante interesante porque también se localizaban a los guardas de seguridad para ver qué zonas se movían y qué zonas no se movían, ¿vale? Y el tema de 3D también es fundamental aquí. Por ejemplo, hemos tenido oportunidad de conocer proyectos de cálculo de volúmenes de explotaciones mineras, ¿vale? Entonces aquí, por supuesto, todo el dato que en sí, por sí solo no nos interesa o no nos sirve, a no ser que le transformemos en información, debe ser gestionado. Tenemos capacidades y herramientas para trabajar con base de datos geográficas, tanto de modo relacional como estructura de base de datos no relacionales, que aportan ya otra dimensión, análisis del objeto y, por supuesto, acceso a esa información mediante servidores de mapas o en APIs. Quería añadir esta coletilla a la presentación, y creo que tiene todo el sentido en la sesión, de que todas estas tecnologías, en estas tecnologías hay una amplia utilización de estándares que conecta perfectamente con el hilo que está conduciendo la sesión, ¿no? Estándares nacionales e internacionales, incluso especificaciones propias como la del Open Geospatial Consortium, donde se gestionan todo este tipo de especificaciones vinculadas con el dato geográfico. Bueno, una vez que conocemos las tecnologías, el siguiente apartado y el hilo conductor va en cómo transformamos nuestra realidad a un modelo matemático que permita ser manejado, utilizado, reutilizado, aprovechado y analizado desde el punto de vista de las aplicaciones que vamos viendo. Los dos modelos que hay se conocen como modelos raster o modelos vectoriales. En el raster es una celdilla con información. ¿Qué información podemos tener? Pendiente, orientación, dirección del viento, dirección de la ola. Bueno, todo lo que puede estar plasmado en un grid de información, y luego el modelo vectorial a base de ejes cartesianos, coordenadas, longitud y puntos, línea de polígono, en la cual tenemos asociada información, al igual que en este modelo raster. Lo que pasa es que en los modelos raster tenemos una única variable, a no ser que trabajemos con imágenes multiespectrales, con lo que ya se superpone esa información, y en el caso vectorial tenemos atributos. Bueno, pues dentro de los modelos vectoriales nos interesa precisamente conocer lo que son las redes topológicas. Ya no solamente la representación de una capa lineal, como puede ser una carretera, un río o un edificio a nivel poligonal, sino estas redes vectoriales convertidas en grafos, en las cuales es fundamental el tema del concepto de arista, de nodo, de conectividad, es decir, cómo nos movemos dentro de ese grafo, de esa red topológica, y un concepto también que ha salido antes, el tema de la impedancia. ¿Cuál es el costo de trasladarnos de un punto a otro? Normalmente pensamos en la distancia, pero en el caso que estamos viendo hay otros factores, como el que se ha comentado en la sesión anterior, que era ese cálculo a nivel de lumínico con otros parámetros de relación. Podemos tener como parámetros de costo muchísimos. Por ejemplo, pues podemos calcular las rutas que sigue una persona. De la estación siempre se dice, ¿no?, que Córdoba es un destino turístico de un día, porque la gente se para en el tren y va a la mezquita y poco más. ¿Y por dónde va esa gente? Normalmente por la ruta más corta, pero podemos crear otros criterios. Por ejemplo, podemos darle peso e importancia, o mejor dicho, para analizar rutas. En verano es muy importante movernos por zonas de sombra, por zonas donde haya arboleda, o queremos potenciar que se muevan por zonas comerciales, o en horario que favorezca la visita de determinados puntos turísticos, ¿no? Pues esta ruta es este concepto de ruta condicionada, dando una impedancia y un peso, una impedancia, perdón. A nivel también de estas rutas permite, o es interesante trabajar con rutas jerárquicas. Cuando utilizamos una aplicación de localización de ir al sitio a otro, estamos metiendo una ruta a pie, en autobús, en metro, aquí no, por supuesto, pero luego también en autobús, pues entonces estos niveles jerárquicos y que permitan estar conectados. Y luego otro concepto fundamental en tema de redes topológicas es la dirección. Tenemos tenemos redes que son unidireccionales, como puede ser una red de distribución eléctrica, donde una fuente se emite y llega a un destino. Por ejemplo, una red de saneamiento de agua solamente es unidireccional, o de fibra. Sin embargo, luego tenemos rutas bidireccionales que podemos recorrerlo en ambos sentidos. Otra cosa es que no podamos, tengamos una dirección prohibida en esta calle, ¿no?, pero es una restricción. Pero
ese caso, el eje puede recorrerse en ambos sentidos, ¿de acuerdo? Bueno, los cálculos que permiten este tipo de información, hay algunos de ellos y os voy a poner algunas capturas. El que vamos a ver es el cálculo de ruta óptima, es cuál es la distancia, la mejor ruta de un punto a otro, con una serie de condicionantes, pero hay más tipos de modelos y de algoritmos que se aplican, ¿no? Por ejemplo, el árbol de recubrimiento mínimo, es decir, lanzamos ese evento dentro de la red y vemos qué cobertura tiene, se utilizan en las redes eléctricas, o sea, desde centros de transformación, cómo se va moviendo la red, la electricidad por las líneas de baja tensión hasta llegar a la acometida, áreas de cobertura, en el cual ya intervienen, por ejemplo, la distancia o tiempo de desplazamiento, a donde llegamos a 15, 20, media hora, según la red en la que nos movamos. Este es un ejemplo real. Desde GeoInnova desarrollamos hace unos años un módulo para empresas de distribución eléctrica que gestionaba la red de distribución y que permitía, por ejemplo, hacer ese análisis de recubrimiento del árbol de recubrimiento mínimo. Era bastante interesante porque, además de gestión, es un sector que está muy auditado por el tipo por parte del Ministerio, deben presentar a la CNMC unos informes y, por ejemplo, los descargos, que son los cortes de suministro, o bien programados o bien accidentales, deben estar totalmente documentados porque es un punto de calidad para la empresa a la hora de revertir la inversión, ¿no? Pues aquí tenéis un poco la gestión de ese árbol de recubrimiento de una fuente y cómo se lanza, ¿no? Este es un análisis, una imagen real, o sea, y muy reciente de ese árbol de cobertura de la red, la zona que estamos trabajando de Riberos del Tajo, donde estamos viendo los desplazamientos, en este caso era en coche, a diferentes rangos temporales, y que ayudan un poco a saber la cobertura, ¿no?, de ese elemento que se analiza. Y aquí un proyecto que estaba vinculado con los análisis de dotaciones a nivel de población, dotaciones públicas, y con indicadores de la agenda urbana, en el caso de Pamplona, donde teníamos un conjunto bastante amplio de equipamientos públicos y se analizaba qué cobertura de la población, y el análisis se realizaba a nivel de barrio, porque estaba orientado a que la Administración pudiera tomar decisiones sobre dónde instalar nuevas dotaciones de carácter educacional, sanitario, social, y veíamos la cobertura. Pongo especialmente este porque vemos cómo se adapta, era la localización de los aparcamientos para discapacitados, problemas de movilidad, y donde se veía un poco la cobertura que teníamos a diferentes, no se ve bien las imágenes, era a 100, 300 y 600 metros. Aquí a 100 metros había una cobertura de población aproximadamente de un 86%, a 300 llegábamos a 96 y aquí 600 metros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde hay que reforzar? Hay que reforzar las coberturas que hay a distancias muchísimo más cortas por el problema que puede tener cualquier persona que decida trasladarse a un aparcamiento en relación con temas de movilidad. Pues un ejemplo, ¿no? Bueno, ya centrándonos en el proyecto del Face Proxy, nuestra labor de GeoInnova, y en la cual ya fue la vinculación con la universidad y con el aula, fue la creación de esa red topológica viaria que diera soporte al cálculo de las rutas que habéis visto y con el objetivo que habéis visto en la charla anterior, ¿no? Este proyecto fue 3 partes. Por una parte, la adquisición de la información. Aquí también quiero indicar que en España tenemos la suerte de que los conjuntos de datos abiertos de carácter geográfico son grandísimos, muy potentes, muy ricos. Tenemos, por ejemplo, el catastro de toda España. Este proyecto está utilizando el viario de un proyecto del Callejero Digital Unificado de Andalucía, del IACE, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que tenía toda la red viaria de todos los municipios de Andalucía. Si bien la información, a lo mejor, para este proyecto no podemos buscar que nos sirva directamente o esté hecha el proceso para nosotros, pero sí contamos con la base para transformarla, usando formatos abiertos, usando tecnología abierta para transformarla y utilizarla dentro de nuestro sector o nuestro negocio. El segundo proyecto fue el enriquecimiento de esos datos con la información, ese millón de mediciones de lumínica, más
la preparación de los parámetros, esos 50 parámetros según edad y sexo, y por último, pues la creación de una REST API para el consumo de la app que habéis visto antes. Todo lo que se utilizó en el proyecto son tecnologías abiertas, aplicando sin problema todo lo que es estándar de trabajo. Dentro de las aplicaciones de escritorio, como comento, QGIS, usando también Python como lenguaje para realizar determinados procesos de scripting. La base de datos relacionada al Postgres, que ya se ha vuelto un poco, hemos comentado por aquí, con una extensión que la dota de almacenamiento y gestión de entidades geográficas, puntos, líneas y polígonos, más un sinfín de funciones que permiten hacer intersecciones, proximidades, cálculos, distancias, transformaciones de coordenadas. Eso lo dota esa extensión, y luego pgRouting para ese cálculo y esa generación de ese grafo que permita el cálculo. El almacenamiento se hizo en GeoServer y también se aprovechó GeoServer para construir la API. Bueno, la preparación de la red, pues como digo, tenemos la información de diario público del proyecto CEDAW. Si en algún momento necesitáis conseguir una información de cualquier municipio andaluz, acceded aquí. La información está organizada por vías, tramos, incluso tenemos todo el portalero. Y se descargó y se amplió también. La zona no era exclusivamente Mairena, porque en estas conurbaciones donde hay tanta proximidad de los municipios, la ruta más corta para ir de un sitio a otro puede que pase por un municipio. Entonces se amplió a Gelbe y a San Juan de Alfarache. También hay una actualización de la información. A nivel de, por ejemplo, teníamos mediciones de paseo, o sea, de traslado en zonas verdes, pero eso no estaba cartografiado. Pues entonces se incluyó también esas zonas verdes, porque había mediciones de caminos hechos por zonas verdes. También hay una categorización para eliminar vías en las cuales no debe un peatón moverse, como la autovía o la autopista aquí. Aunque yo esta mañana me he encontrado a alguien andando por la autopista, con lo que el cálculo se rompe en el momento que cada uno se mueve por donde quiere, pero bueno, en el modelo hay que tenerlo en cuenta. Y aquí un aspecto que fue también un reto, por ese volumen de datos que tenemos y la distancia, ha comentado Antonio, o sea, esas mediciones a nivel de metro, no nos servía el concepto de tramo. Imaginaros en esta calle de aquí, la intersección, tenemos el vial completo y luego las intersecciones que van en el cruce de las calles. ¿Qué es lo que pasa? Que la información la teníamos a nivel de métrico y era importante, porque si yo salgo de aquí, la ruta, por lo menos para ir a esa calle, es la más corta, pero de aquí a ese tramo tenemos toda la luminaria y a lo mejor esta ruta, esa luminaria, y no tenemos los datos correctos, con la que hay que interesar es por la que está más iluminada. Entonces, ese millón de puntos por metro, teníamos que transformarla, se dividió la red en 10 metros, que luego se hizo el proceso y la conversión a ese formato para enrutarla. Bueno, esto es simplemente las vías que se trataron a nivel de vial, no a nivel de tramo, y luego determinadas operaciones ya propias de estas tecnologías. Aquí fue un reto, aunque dentro de las tecnologías no cuesta, bueno, está solucionado, es cómo asociábamos la información de las mediciones con ese error que nos da el GPS al tramo, ya la división de tramos. Se hizo un modelo, o sea, un pequeño algoritmo que asociaba la información y hacía el cálculo medio al tramo más cercano. Y luego ya se fue añadiendo los atributos de costo y transformándola en el dato que nos permitiera que el sistema o el modelo conociera cuáles son las rutas preferibles. Por ejemplo, los valores muy altos eran para datos no medidos, es decir, no tenemos datos de aquí, el dato es muy alto, el costo es muy alto de trasladarlo, con lo que se elimina. Teníamos también información, por ejemplo, fallos de la GPS o una distancia entre los puntos, pero sí teníamos puntos de localización más cercanos, con lo que se le dio un valor medio y luego a partir de aquí se daba en relación a la media de las mediciones. Se añadió la información de agudeza, de tramo y de sexo que pedía la API y luego ya se configuró la API para ser consumida con la app. Pedía un formato, aquí estamos trabajando con formatos también estándar, se trabajó con formatos geográficos, creo que era en JSON, pero también hay otras salidas tipo GML, CSV que se podían consumir, punto de origen, punto de final y coste según la información. Y la salida, pues tenemos la secuencia, el número de calle, el coste de desplazamiento y esa información luego era representada en la librería de la app para gestionar la ruta.
Bueno, pues esto es un poco, bueno, no tiene más sentido porque simplemente el formato estructurado y accesible, un formato GeoJSON, que permitía ya ese consumo. Un poco el discurso de todo esto es, y las conclusiones son que, bueno, aportar o sea, yo quisiera poner en manifiesto la importancia que tiene y las posibilidades que tiene la incorporación de la variable geográfica. No es algo que necesitamos producir porque los datos, muchos de ellos están ya de forma intrínseca localizados y, bueno, que podemos enriquecerlos como el ejemplo que os he puesto, ¿no? Hay una amplitud de tecnologías abiertas que se pueden incorporar en cualquier empresa, requiere de su conocimiento y su aprendizaje como cualquier otra tecnología, pero son totalmente documentadas, testeadas y manejadas por empresas de cualquier índole y ámbito, o sea, no hay problema. Resaltar también la gran cantidad de recursos geográficos o geodatos que tenemos, por lo menos para España, a nivel mundial también, de todas las temáticas y con licencia abierta. Y, por supuesto, que esto nos puede llegar, como algunos de los ejemplos que hemos visto, a nuevas ideas de negocio, ¿no? Y, bueno, también que GeoInnova pues, puede convertirse en un socio, si lo deseáis, donde descubrir o acompañaros para descubrir un poco estas necesidades. Bueno, por mi parte nada más. Todo perfecto, enclavado en hora y muchas gracias.